Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica. En esta ocasión vamos a hablar de la manipulación mediática, de este momento que vivimos en el que recibimos tantísima información, pero que en cambio la sensación que tenemos es de que cada vez nos controla más precisamente con este bombardeo de información. Para hablar de este tema que a todos nos afecta, tan sumamente interesante, contamos con nosotros con una persona ya conocida, que es José Javier Esparza. José Javier, bienvenido. Muchísimas afamado gracias. Escritor, además un periodista muy reconocido, con multitud de obras publicadas y que va a seguir publicando. Desde luego es tremendamente prolífico y al que le damos sinceramente las gracias por acompañarnos una vez más. Tenemos también con nosotros a Luis Togores, que nos visita por primera vez. Luis es de todo, profesor, escritor, historiador, muy especializado en historia militar y también en historia de las relaciones internacionales. Luis, bienvenido. Muchas gracias. También ya conocen todos ustedes a Juan Antonio Aguilar, también un muy reconocido periodista, director del Espía Digital y también un gran experto en relaciones internacionales, con contactos muy importantes en muchos países en el extranjero. Juan Antonio, una vez más también bienvenido y gracias por acompañarnos. Un placer estar de nuevo aquí. Como hablábamos, Juan Antonio, y voy a empezar inmediatamente con usted, en estos momentos una persona cualquiera está recibiendo a través de dispositivos móviles, de televisión, de medios escritos, mucha más información en un solo día que probablemente recibía su abuelo a lo largo de toda su vida. ¿Pero esto significa que somos más libres o en realidad significa que estamos todavía mucho más mediatizados que podían estar nuestros bisabuelos? Podríamos estar más libres, pero lo que sí es seguro es que estamos mucho más mediatizados. La saturación de información no es más que otra de las muchas herramientas que se pueden poner en marcha para el control de la opinión pública. Y el control de la opinión pública, en definitiva, es el control del ciudadano que vota, del ciudadano que decide, del ciudadano que compra. Al final es el control social. Quien domina la opinión pública tiene el poder. Esa es la realidad. Cuando a la prensa se le ha llamado el cuarto poder, esto ocurría en un contexto histórico donde esos poderes se estaban concretando dentro de un Estado, dentro de un país. Yo creo que ahora mismo estamos en una fase nueva, ha habido un salto cualitativo, donde el tema de la información se ha convertido en un arma geopolítica, en una guerra mediática internacional a nivel global, donde además no hay zonas de neutralidad. Y, es decir, estés donde estés y hagas lo que hagas, de alguna forma o estás tomando partido o alguien va a hacer que tomes partido. Yo creo que eso es una circunstancia nueva donde a todos los procesos de manipulación que existían anteriormente, ahora hay que añadirle esa circunstancia nueva donde, en cierta forma podríamos decir que incluso es el fin del periodismo, porque hagas lo que hagas, estás situado de alguna forma dentro de esa guerra mediática a nivel global. José Javier, efectivamente este bombardeo sistemático de información que recibimos por tantísimos ámbitos diferentes, al final significa que nos impide pensar, o por el contrario, incluso yendo más allá, lo que hace es que nos creamos que pensamos por nosotros mismos, que lo cual es un auténtico logro precisamente de esta manipulación mediática. La saturación de información en buena medida hace que perdamos sensibilidad respecto a la información que recibimos. Pues lo explicó un antropólogo alemán, Harold Gehlen, y lo explicó bastante bien. Es decir, al final terminamos en lo que llamaba Konrad Lorenz formación indoctrinada, y lo decía dentro de los 8 pecados capitales de la civilización moderna. Es verdad, es decir, recibimos un montón de impactos, digamos inputs en la terminología mecánica, que no asimilamos porque tampoco son precisos ni nos hacen falta, aunque con frecuencia inconscientemente sí que nos determinan determinadas actuaciones. De tal forma que al final la información se convierte en una atmósfera propia, la infosfera, como se la ha llamado de hecho, en la que rige la vida conforme a sus propias reglas, que son las que marca la propia información, y a las que la gente con frecuencia hace caso y con frecuencia no hace caso. Eso hay que subrayar una cosa importante: el hecho de recibir muchas informaciones en un determinado sentido no siempre logra que la gente actúe en ese sentido, con frecuencia directamente prescinde. En todo caso, es verdad que se convierte en un arma, y quien controle esa infosfera, es decir, quien sea capaz de controlar la mayor cantidad posible de mensajes dentro de la marabunta de mensajes que componen la infosfera, tendrá más posibilidades de conseguir sus fines que el que tenga menos.
Esto hay que decir que ha sido así siempre, desde las primeras hojas volanderas que aparecían en la Baja Edad Media o en el Renacimiento. La gran diferencia es que ahora las apuestas de poder son mucho más fuertes, ya no son locales, nacionales, ahora son globales, los agentes se han multiplicado, son mucho menos controlables y abarcan muchos más aspectos de la vida de los individuos que hace solo 100 años, ¿no? Luis, tanto Juan Antonio como José Javier han apuntado a un tema muy interesante, que esta manipulación ya no es a nivel local, a nivel nacional. Estamos hablando de una manipulación que se intenta hacer a nivel planetario, en el ámbito planetario. Entonces, aquí no tenemos la sensación de que a lo mejor solo recibimos la información en Europa de un solo lado, de que nos cuesta mucho trabajo ver la información que sí que existe desde el otro lado, o ver las realidades desde otras perspectivas distintas. No, eso ha sido siempre así. Es decir, la cultura occidental es egocéntrica, fundamentalmente mira su propia cultura y valoramos las cosas que a nosotros nos interesan. Pero eso prácticamente viene desde la revolución industrial, que es cuando realmente empieza a haber una cierta modernización. Entonces nosotros nos fijamos, los occidentales, me da igual los europeos los que viven en América, en las cosas que nos llaman la atención y que a nosotros nos preocupan. Y luego dentro de eso, normalmente nuestra incomprensión, seguramente por el sentimiento de que nuestra cultura es superior a las otras, a lo mejor tecnológicamente porque lo somos, pues genera que otros temas que pueden ocurrir en Senegal, o que pueden ocurrir en China, o que pueden ocurrir en la India, sencillamente como no están dentro de nuestro mundo occidental y dentro de los valores y las cosas que nos interesan, por tanto las despreciamos y los separamos. Si solo metemos en un mundo, como estaban diciendo ahora mismo, donde nos llegan miles de noticias, que ya, incluso aquellas que nos interesan, hay una serie de ellas que nuestro cerebro las descarta y se centran en unas, pues evidentemente aquellas que no están dentro de nuestro mundo cultural, de nuestro mundo de comprensión, pues sencillamente las separamos. No sé, un terremoto en la India es mucho menos importante, por muchísimos muertos que genere, que una cosa que pase en Lorca, porque en Lorca sí nos preocupa, porque es occidental, y eso es una realidad, pero ha ocurrido siempre. Lo que pasa que ahora es más evidencia, porque es cierto que nos llegan noticias de otros continentes, pero que al final realmente nos importa un poco, nos preocupa un poco. ¿Quería usted decir, apuntar algo? Sí, hombre, que yo creo que eso, contra lo que dice mi buen amigo Luis Togores, no es tanto un rasgo de etnocentrismo occidental, que ciertamente lo hay, no lo vamos a negar, como una característica natural del ser humano. Es decir, siempre te resulta mucho más percuciente lo que le pasa a tu vecino que lo que le pasa a otro que vive. Si en la India hay un terremoto, imagínate que ha causado 3 muertos, y en Lorca, que Dios no lo quiera, uno que causa 3 millones, pongo adrede un ejemplo absurdo, a los indios les interesará mucho más el suyo. Y eso forma parte de la propia naturaleza humana, es decir, también se utiliza evidentemente en su propio beneficio por parte de los medios. Siempre hay mucha más, es un clásico, es decir, la información internacional lo vende periódicos. Sirve para otra cosa, pero para vender periódicos no, porque la proximidad y la cercanía forma parte del criterio elemental de interés de la información, ¿no? No, pero incluso también ocurre la selección. Por ejemplo, yo no soy futbolero, pero puede ocurrir, no sé, por ejemplo, la posibilidad de unos misiles en Corea, que realmente bombas atómicas reducidas, que nos puede afectar a todos, sí. Pero sin lugar a dudas será mucho más importante si el Madrid gana al Barça, y llamará mucho la atención, cuando realmente la noticia futbolera es insustancial y no afecta para nada, y los misiles de Corea pueden cambiar la vida de todos. Sí, pero no tu vida dentro de 3 horas. Sí, bueno, la banalidad también forma parte. Sí. También me atrevo a decir que sobre el tema de Corea del Norte también hay una gran manipulación mediática. Sí. O sea, absoluta. No, a ver, dicen con razón que esto ha sido siempre así, y es verdad, ha sido siempre así. ¿Cuál es el aspecto nuevo? El aspecto nuevo es que esa infosfera se mueve a una velocidad ahora asombrosa, porque es a la velocidad a la que se mueven las corrientes electromagnéticas, porque todo va por redes informáticas, por redes inalámbricas, por telefonía móvil, por satélites y demás. Es decir, se ha creado una infosfera que sí es accesible universal o globalmente, de tal manera que cualquier cosa que ocurra ahí tiene un efecto global, y lo hemos visto, por poner un ejemplo recientísimo, los papeles de Panamá. O sea, tal como saltan en un momento, inmediatamente, a través de esas redes, se han expandido a todo el globo, es decir, a todos los países, en los sitios más recónditos han podido visto por internet el gran escándalo de los papeles de Panamá.
¿Qué es lo que significa esto? Pues significa simplemente que la infosfera es un aspecto más de la geopolítica actual. Siempre habíamos previsto un teatro de operaciones donde había dos dimensiones, que era el mundo plano. Con la aparición de la aviación ya lo subimos a una dimensión más espacial, ¿no? Incluso llegando al espacio, el tema de los satélites, pero esta es una dimensión nueva, es una dimensión virtual que está presente e inmediata en todos los puntos. Es como si hiciera la geografía, la convirtiera en un punto infinitesimal, donde es accesible instantáneamente de un sitio a otro, independientemente de los miles de kilómetros que haya de distancia. Claro, eso imaginar qué arma tan poderosa, donde un disparo de información en un punto determinado, bien direccionado, pues, y pegando en el blanco, inmediatamente, claro, tiene un efecto global, inmediato. Ha hablado usted de los papeles de Panamá. También es parte de esa manipulación mediática, porque las informaciones son muy contradictorias y al final hace que no nos creamos casi nada o nada. Porque por un lado hay quien acusa a Estados Unidos de ser una maniobra dirigida por ellos y que además iba muy dirigida inicialmente contra Rusia, contra el presidente Putin, y en cambio ahora las últimas informaciones o lo último que nos llega es al contrario, que quien está manipulando toda esta información ha sido precisamente Rusia para perjudicar a Estados Unidos y hacer creer al mundo que son ellos los que quieren acabar con los demás paraísos fiscales porque quieren ellos constituir su propio paraíso fiscal. Vale, yo creo que esto es otra manipulación más de los mismos que han iniciado la manipulación de los papeles de Panamá, ¿no? Claro, en el mundo hay una situación geopolítica internacional donde hay un claro enfrentamiento entre aquellas potencias emergentes que buscan romper la hegemonía que tiene Estados Unidos y Occidente, y eso, que lo podemos ver de forma práctica y material en algunos conflictos, en el despliegue de fuerzas militares en un sitio o en otro, en el papel de control de ciertos pasos, recursos energéticos, etcétera, etcétera. Eso también pasa, como hemos dicho, a esa infosfera, a esa dimensión nueva de la geopolítica. Y claro, ahí también se juega, en esa batalla. Y es lo que decía, nadie se escapa, no hay terreno neutral. Cualquier medio de comunicación tendrá que hacerse eco, quiera o no, de un escándalo, tal como lo han definido, como el de los papeles de Panamá. Nosotros, por lo que hemos publicado y demás, estamos completamente seguros de que 11,5 millones de documentos, que nadie sabe de dónde han salido o cómo han salido, que se distribuyen por una extraña red que forman 300 y pico periodistas de más de 70 medios de comunicación a nivel mundial, que recibe financiación de fundaciones norteamericanas y del propio Departamento de Estado, pues o Putin tiene mucho más poder del que nos dicen, o el origen del foco está bien claro. ¿Cuál es el objetivo? Hombre, evidentemente en un primer momento está claro que han desviado la atención hacia una campaña contra el presidente ruso, porque no deja de ser hasta chistoso, si me admites la expresión, que las portadas de los periódicos de todos los decenas de dirigentes políticos, decenas de artistas famosos, deportistas, etcétera, etcétera, aparecieran junto a un presidente, un futbolista y la hermana de un monarca, apareciera el presidente ruso, que no está en los papeles, que es un amigo. Que no está. Añadiré una cosa a tu análisis, y es la siguiente: no solo ha cambiado en los últimos años la facilidad y la rapidez exponencial de la transmisión de información, sino la propiedad del poder y de los agentes que entran en juego. Y por cierto, explica mucho más lo de los papeles de Panamá desde mi punto de vista que la cuestión propiamente geopolítica, entendida en términos de conflicto entre potencias. Lo esencial de ese consorcio de periodistas, desde mi punto de vista, no es el hecho de que sean grandes cabeceras conocidas en todo el mundo, sino que entre sus fundamentales financieros estén la Fundación Abierta, Sociedad Abierta de George Soros y la Carnegie de Rockefeller. Claro. Los mismos de siempre, los mismos que están particularmente interesados en construir el sueño moderno del mundo globalizado, homogéneo, unipolar, en el que coincide más o menos el proyecto político de los Estados Unidos desde hace unos años, que no siempre ha sido así, desde hace unos años, y para el que son enemigos lo mismo un Putin que un Cameron, que
está dando la impresión de que va a romper la Unión Europea, que una Marine Le Pen, aunque al final lo de Le Pen ha sido una fantasmada, donde al parecer un señor que era amigo de Marine Le Pen tenía 360.000 euros, que es lo que cuesta un piso en Parla, bueno, en una sociedad en Luxemburgo, todo así. Es decir, lo que es terrible de este asunto es lo siguiente: Wikileaks, las filtraciones de Wikileaks pertenecen a esa dimensión de la infosfera que tú has descrito antes tan correctamente, en la que puedes crear un acontecimiento a partir de una sola información que se multiplica por todas partes, y la información crece, porque es enteramente transparente y pública, aunque haya sido una golfada la forma de extraerla. A partir de ese momento, digamos que la información tiene vida propia. En este caso, por el contrario, en el caso de los papeles de Panamá, lo que estamos viendo es que poderes privados, esto es neofeudales, muy poderosos, valga la redundancia, organizan un hackeo, otra golfería, en una sociedad legal, hay que decirlo, sí. Que es la de Mossack Fonseca, y que por cierto tiene una oficina en Gibraltar de la que nadie ha hablado. Bueno, sí, hemos hablado. Se queda la información unos pocos medios y empiezan a publicarla solo ellos, administrándola a ellos, apuntando a los objetivos que ellos quieren, sin exponer pública y abiertamente lo que tenemos de verdad. Es esto. Entonces, créeme, puesto que yo te digo que lo tengo, claro, lo que yo te digo. Si no, con mayor sarcasmo llegan a decir que irán publicando, no van a publicarlo todo, porque no quieren afectar a personas que pueden ser inocentes. O sea, que ellos ya han decidido quiénes son los inocentes y los culpables. Yo les voy a preguntar, al hilo de lo que ustedes están comentando, lo voy a preguntar a Luis. Entonces esto hace bueno la frase de Marx, de que al final la opinión dominante es la opinión de la clase dominante. Yo creo que han cambiado. Es decir, aquí hay dos periodistas. Yo creo que ha triunfado la opinión publicada sobre la opinión pública. Que es lo importante. Antes, siempre, la verdad es que yo siempre le digo a mis alumnos que la libertad de prensa no existe, existe la línea editorial. Pero hubo una época que pareció, yo que soy un hombre pretecnológico, pues pensé que con la llegada de Internet precisamente se podían dar una serie de noticias que saliesen, digamos, fuera de los medios de comunicación habituales, ¿no? Bueno, lo que hemos dado cuenta es que la línea editorial, pero ahora a través de ese mundo cibernético, tiene muchísima más fuerza que antes. Y esa opinión pública que antes había ha desaparecido prácticamente. Es decir, ya, bueno, sí, hombre, tú puedes poner una noticia en un Facebook, pero eso no tiene trascendencia. Entonces, eso, digamos, es el primer cambio. Y es verdad que hay unos grupos, que es lo que decía Esparza, la clase dominante, que cada vez es más fuerte, y esa tecnología que pensábamos que nos iba a dar la libertad, sobre todo a lo importante, al ciudadano normal, lo que ha hecho es reforzar la línea editorial de aquellos que son ahora los dueños de periódicos, aunque sean digamos digitales, virtuales, los grandes medios de comunicación. Con lo cual, el problema que tenemos al final el ser humano es que en esa nueva sociedad de la comunicación solamente cada vez mandan menos, ese nuevo orden mundial que cada vez queda más claro, y que los mandan los de siempre. Lo que pasa es que el problema es quiénes son los de siempre. Eso es. Entonces, pero José Javier, entonces yo le pregunto a usted, por lo que nos ha dicho ahora mismo Luis, hay una línea editorial en todos los medios, en un sentido o en otro. Entonces, ¿dónde está la verdadera libertad de prensa? O vamos a parafrasear una vez más a Lenin cuando decía que al final la libertad de prensa no es más que la libertad del dueño de la imprenta. Por cierto, frase que también fue muy utilizada en su momento por Rafael Correa. Ya, bueno, vamos a ver. Si yo monto una imprenta y un periódico para exponer a la gente mi visión de las cosas, tengo pleno derecho a hacerlo, y además a exigir a la gente que trabaja conmigo que tenga claro qué es lo que yo quiero contar, y si no quiere trabajar conmigo, que se vaya a otro lado. En un régimen de libertad de prensa, lo natural sería eso. A mí me parece que la pluralidad de líneas editoriales es perfectamente legítima, siempre y cuando sea evidente y clara. Y siempre y cuando la información que se transmite con el sello puesto de esa opinión editorial no sea mentira. Entonces, o no sea sesgada. Esto sí te lo cuento, bueno, bien, sí, y esto no. Eso es una forma también de mentir. Bueno, para eso, que ha sido una larguísima batalla profesional de los periodistas a lo largo del siglo XX, quiero recordar que en España, y no solo aquí, en los años 20, mis abuelos de la profesión, o nuestros abuelos de la profesión, en las redacciones iban con pistola. Para eso se consiguió en buena parte de Europa que el periodismo se convirtiera en una profesión, cosa importantísima, porque significaba que de ser un gacetillero te convertías de repente en alguien tan noble como un médico o como un abogado,
y que por tanto podías imponer tu criterio profesional con dos elementos fundamentales que eran la cláusula de conciencia, por ejemplo, ¿verdad?, o el silencio sobre las fuentes. Y esto fueron grandes conquistas que garantizaban hasta cierto punto la libertad de uno dentro de su medio y en cualquier caso garantizaban además que el profesional pudiera no delinquir con la realidad. Eso se acabó desde el momento en el que la información se ha convertido fundamentalmente en una expendiduría de espectáculo, lo que ha ocurrido con la multiplicación de la televisión. Y a partir del momento, y ten más, en que Internet ha convertido la elaboración clásica de información en algo que teóricamente está al alcance de cualquiera. Es verdad que lo que estamos viendo de 2-3 años a esta parte es que hemos pasado, gracias a Dios, del sueño absurdo de que cualquiera puede ser periodista en su casa, que es una memez. Es decir, Luis Togores es un profesor magnífico, pero no podría ser otorrino en su casa. No, porque carece de entre sus innumerables conocimientos, ese no figura. Bueno, pues es lo mismo a otro en el que uno pueda elegir dónde se quiere informar. Esto está muy bien. Es un paisaje anárquico. Es decir, has perdido ya las referencias, ya no es 6, 7, 8 grandes cabeceras. No, ahora son 8.000 y además en varios idiomas. Tiene una gran ventaja. Para el profesional cabe la opción, que antes no existía, de combatir la desinformación con reinformación. Y ya no es solo la transmisión de una noticia lo que te compete, sino también su reelaboración, decryptage, el desciframiento y la explicación, ¿no?, y la interpretación. Y creo que esto es una gran cosa. El problema está en que haya medios interesados, cuando digo medios me refiero a instancias de poder, en limitar también la libertad ahí. Y entonces sí que estaríamos completamente perdidos. Pero al final puede ser un poco ponerle puertas al campo. Idea que me interesa subrayar: la pérdida de estatuto profesional del periodista, que ha sido común en toda Europa en los últimos años y en España de forma galopante desde hace 15, ha contribuido a que a la pérdida de dignidad, utilicemos este término, del trabajo informativo, del informador y también de la información que recibe el ciudadano. Pero Juan Antonio, entonces, ha dicho dos palabras muy interesantes, que las quiero relacionar. Una es la banalización de la información y por otro lado es la noticia. Yo tengo la sensación, no sé si usted coincidirá, que nos centramos demasiado en la noticia, además en la noticia escabrosa, y lo que se está olvidando es el análisis. Es decir, nos cuentan que ha habido un atentado, pero nadie cuenta el por qué se produce ese atentado, quién de verdad, cuáles son las razones que llevan a esas personas a cometer esos atentados, porque al final sería un poco la clave. A lo mejor puede ser que también motivado por la crisis económica, que los medios de comunicación han dejado de tener buenos corresponsales sobre el terreno, buenos analistas en las redacciones, o simplemente que ya vivimos todos de agencias de noticias que no sabemos de dónde provienen o quién las manipulan, o cuál es la situación exactamente ahora mismo. Es verdad que los medios de comunicación ya no disponen de aquellas plantillas de profesionales, de corresponsales, algunos de ellos muy buenos y con gran capacidad de análisis, pero es que más allá de las razones económicas que pueda haber, hay medios que son muy poderosos y podrían permitírselo. Yo creo que más allá de eso está la propia naturaleza del medio. Decía McLuhan que el medio era el mensaje, y cuando el medio resulta que es una red social donde están corriendo ahora mismo millones de comentarios y de noticias redireccionadas de unos lados a otros, el lector solo tiene tiempo para ver el titular y la foto. ¿Sabes lo que es? Es que el medio es el masaje. Flash, claro. El medio es el masaje. Que era la segunda parte de lo que decía Manuel. Es el flash, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo va a entrar al análisis? No tiene tiempo, es imposible. Le están llegando permanentemente noticias, comentarios sobre esas noticias, comentarios de tus compañeros y tus amigos en la red sobre esa noticia. Al final te quedas con el flash y el mensaje. Y ese flash puede ser una foto, una imagen, un vídeo de 1 minuto y un titular. En ese momento, tú lo que estás es asistiendo a las acciones en un teatro de operación de un campo de batalla. Es decir, no hay análisis, no hay, es lo que yo decía antes, el periodismo desaparece ahí, es otra cosa. Y claro que es banal, como que al final la gente lo que hace es repetir y reedicionar las mismas noticias, que es una imagen y un mensaje y un titular.
Y claro, si no se queda con el titular, hemos puesto el ejemplo de los papeles de Panamá, pero podríamos poner otro ejemplo. Recientemente, hace 3 días, una foto de un supermercado venezolano que estaba en Nueva York. Sí, efectivamente. Pero el supermercado estaba vacío y era para explicar la situación tan lamentable que se vive en Venezuela. Pero es una foto de 2011 tomada en Nueva York. Y la gente solo se queda con esa imagen, ¿no? Es decir, las fotos falsas se han empleado en todos los escenarios. En Bosnia, la guerra del Golfo, no por eso no existen las cosas. No por eso no existen las cosas, pero es evidente que eso se ha utilizado para la batalla. Vamos a ver qué nos dice Luis. Ahora mismo hay más periodistas que ha habido nunca. Nuestras facultades, no la de España, en todo el mundo fabrican. Bueno, pero hay más periodistas que. Y abogados también. Sí, claro. Bien, pero más periodistas que ha habido nunca. Primero. Segundo, las capacidades de comunicación son enormes. Otra cosa es que por la nueva cultura que estamos facturando, a la gente no le interesen los análisis. Pero también es verdad, y no hay que más ver las noticias del fin de semana, que yo creo que lo que ha desaparecido es el trabajo duro del periodismo. Es decir, hoy día sale una noticia, el otro día la de Mario Conde, yo estaba escribiendo en casa con las noticias y estuvieron toda la tarde tratando el tema de Mario Conde. Y tenían cuatro líneas que fueron constantemente repitiéndose los mismos señores. El Flash. Sí, el Flash, sí, pero era un solo programa de televisión. Yo quiero recordar que estaba viendo La Sexta. Entonces, tenemos más periodistas, tenemos más capacidad de investigación. Lo que pasa es que probablemente nadie está interesado en realmente entrar en profundidad, ni los que consumen, es decir, que son las generaciones jóvenes, que su capacidad de lectura es muy limitada. Hoy día en la universidad te encuentras que el problema que tienen es que cuando le das un libro que tiene 150 páginas, te dicen, oiga, es que esto es muy largo. Es decir, que eso es una realidad, porque eso necesita un esfuerzo. Y segundo, porque, entre otras cosas, los medios de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, tener un móvil, lleva que un chico de 20 y tantos años le dedica 3 o 4 horas diarias a ver el Facebook, el WhatsApp y tal. Yo siempre digo, bueno, ¿y cuándo van a estudiar? ¿O cuándo van a leer el periódico? ¿Cuándo van a ver las noticias? Porque ese mundo nuevo no favorece ese análisis de la comunicación y, por tanto, esa comunicación tampoco se factura porque les consume a una generación que es la nuestra que está desapareciendo. Esto, perdón, que ibas a acabar. No, sí. ¿Habías acabado? Sí. Ah, genial. No, esto que tú dices es verdad y dibuja una atmósfera determinada. Me parece, no te estoy riñendo, es para decir una cosa, que se aleja del marco que había citado Coronel Baños al principio de la manipulación mediática. Es decir, esto que tú describes pero eso permite la manipulación. Es la realidad tal cual es. Esa realidad es la que permite la manipulación. Esa realidad es la que permite la manipulación. Hace más fácil la manipulación, claro, porque lo hace todo más sentimental. Por así decir, la comunicación, el trabajo del periodismo, ha girado a otro estado en el que tú ya no puedes gastar 3.500 palabras en explicar algo que ha ocurrido. Puedes hacerlo, pero solo si antes has atraído la atención de el 100% del público con una imagen. 3.500 palabras. No lo va a ver nadie. No, 800 y de gracias. ese 100% del público al que has atraído con una imagen y un titular, un 1% es el que vale las 3.500 palabras. También era así antes. Claro. Acuérdate que antes había revistas especializadas que han desaparecido. La cuestión, sí. Tiempo, época, eso han desaparecido. Sí, pero eso ha sido fundamentalmente por la cuestión del mercado publicitario. Y eso no es un problema de que la gente haya perdido la capacidad para leer. Es que las empresas han perdido la capacidad para vender. Pero porque no vendía a nadie. El análisis profundo. Es carísimo. Pero donde quería ir, antes decía Juan Antonio de la foto. Voy a poner solo un ejemplo, que además lo viví yo en primera persona. Os acordaréis todos seguramente de aquella fotografía de la frontera turca en la que aparecía una madre refugiada con el padre refugiado y el niño refugiado en la vía y la policía húngara haciendo como que iba a sacudirles y bueno, la fotografía dio la vuelta al mundo tanto como la del niño Aylan ahogado en las playas de Grecia. Esa fotografía, que vista aisladamente como la secuencia fotográfica, lo que demuestra es la crueldad de la policía húngara que arroja a los refugiados a la vía del tren. Cuando ves la secuencia del vídeo completo, y a nosotros nos la puso en Intereconomía, la Embajada de Hungría, lo que te cuenta es lo siguiente. Llega la policía a ver al matrimonio con el niño en el andén de la estación. El varón ve que llega la policía y para que no los echen, coge a la mujer y al niño y los arroja a la vía del tren y en ese momento la policía va a sacarlos. En ese momento alguien hace la foto y el mensaje que se vende es exactamente el contrario de lo que estaba ocurriendo. Bueno, pero es que es lo que hablamos, es la banalización, la búsqueda de lo esperpéntico, de lo más llamativo. De la verdad. Efectivamente, porque al final lo que se busca no es la verdad, sino la venta del medio, ¿no?
en una determinada dirección, además. Se busca tener un resultado. Yo lo voy a preguntar a usted, Luis. Sí. Usted se acordará de una politóloga alemana ya en el año 77, Noel Neumann, que saca una teoría que es la de la espiral de silencio. Que lo que venía a decir es que al final los hombres no nos gusta el aislamiento, no nos gusta que nos maten socialmente y al final expresamos nuestras ideas, aunque no sean esas las que las expresamos, de tal modo que coincidan con la línea general de pensamiento, con eso que decía usted, esa línea editorial que yo me atrevo a decir la línea social de pensamiento, que es una clara manipulación. Concretamente, en aquel momento ella sacaba una serie de temas que eran por la pena de muerte, el aborto, el castigo físico a los niños, entre otros, de los que nadie se atrevía a hablar. Hoy por hoy yo añadiría 2 o 3 más de los que ni siquiera quiero mencionar, porque tampoco me atrevo. Pero le quiero decir, efectivamente, no es una manera de manipular a las sociedades y de impedir la verdadera libertad, porque ¿dónde está la democracia si hay temas de los que no se puede ofrecer ni siquiera una visión alternativa? Porque cuando se trata de ofrecer, hay gente que mucho propone la libertad de prensa, pero inmediatamente dice que esos libros que proponen otra visión, que sean quemados. ¿Cree usted que de verdad estamos en una manipulación absoluta, que no es posible hablar con libertad de todos los temas? Bueno, yo eso lo tengo claro. Es decir, soy profesor universitario y creo que incluso el sistema que se está creando a través de la NEICA y tal, está pensado, vamos, de hecho, hoy hablamos en la facultad de la nueva ley de Montoro para que los intelectuales, un premio Nobel, es una canallada tenga que dejar de escribir porque si no pierde la pensión. Es una manera clarísima, no sé si de hacer más dinero o de callar a nuestros cerebros más preclaros. Pero sí, evidentemente sí, pero al final vuelvo a lo de la línea editorial. Al final, hoy día sí es cierto que tú puedes colgar en internet, hacer un periódico digital y tal, pero al final nadie te lee. Entonces, sí, teóricamente tenemos mayor capacidad de expresarnos y de tratar cualquier tema, en teoría. En la práctica cada vez tenemos menos, porque todos sabemos que los grandes medios de comunicación son los que concentran la opinión publicada, no la opinión pública. Por ejemplo, yo ya hablaba precisamente con mis alumnos, digo, vamos a ver, miren ustedes, es que hoy día en la prensa, ¿existe algún articulista como Marañón o Ortega? Piénsenlo ustedes. Evidentemente en España los hay. ¿Hay alguno en la prensa que escriba como escribía en los años 30 Marañón Ortega? No tenemos ninguno. Yo no soy capaz de citar ninguno. ¿Por qué? Porque nadie quiere que esos señores escriben. Evidentemente lo pueden hacer y pueden tener un blog y publicar, pero ¿quién los van a leer? 200 personas. Es decir, hoy día sí hay una manipulación real y hay unas líneas rojas que nadie nos deja pasar para que solamente se exprese lo que es políticamente correcto, lo que interesa a ciertos grupos de presión, ese nuevo orden mundial que tú tanto... Pero bueno, sí que yo estoy de acuerdo con él, para que no, precisamente, ciertas cosas no salgan del ámbito de lo que a ciertos grupos económicos, culturales y políticos les gusta que se diga, que es lo que se maneje. Pues eso, el tema de los emigrantes, pero solamente se habla de unos. Por ejemplo, ahora no hablamos del tema de la emigración en Marruecos. Ahora no, todos los emigrantes del mundo entran por Siria desde Turquía, pero ya por Libia no entra ninguno, por Marruecos ninguno, ni vienen del África subsahariana. ¿Qué pasa? No, porque esas noticias limitan nuestra libertad y nos circunscriben, porque sí hay línea editorial muy importante que marca las líneas. Escucha, es que no es malo que haya línea editorial. Lo que es malo es que sea una línea editorial camuflada. Claro, que tergiverse la realidad. Claro, que hay línea editorial es perfectamente razonable, es que es lo normal. O sea, yo escribo y defiendo claramente, digo claramente qué es lo que defiendo y esa es mi línea editorial y el tipo que me lea el problema no sabe es lo que se va a encontrar. Tu línea editorial no la marca el director de tu periódico con libertad, sino un consejo de administración de una multinacional norteamericana. Ese es el problema. No, Luis, el problema es cuando lo marca y ni se sabe ni se dice. Porque ese consejo de administración tiene tanto derecho como yo a tener un medio de comunicación. Le voy a comentar algo, si me permite, José Javier. Recientemente hicieron un estudio de que los principales medios de comunicación de todo el mundo, en los cuales incluyo no solo la televisión, el internet, el prensa escrita, sino también las televisiones y sobre todo, muy importante, el cine, al final todos pertenecían a solo 6 grandes holding en el mundo. O pertenecen o están participando. Que son los que al final controlan, entre otras cosas, las agencias de noticias y que al final son los que a nosotros nos mandan esas noticias, porque claro, la clave no es que no se hagan buenos análisis. Usted puede ser un magnífico analista que conozca los procedimientos. El problema es de qué fuentes está usted bebiendo. Es decir, que al final eso es una gran manipulación, como estábamos hablando, incluso a escala planetaria. ¿No lo entiende usted así? Perfectamente. Es exactamente la clave de la cuestión. Es decir, el problema está en el que suministra la información de origen.
y en la pérdida de herramientas de interpretación de quien recibe esa información. Porque incluso en el caso de que la fuente sea solo una, aplicando, en fin, cierto background de buen bachillerato y sentido común, uno puede discriminar lo que es verdad o lo que es mentira, o reinterpretar lo que recibe. Dificultad. O no tanta. Sí. Quiero decir, en la guerra de Siria hemos recibido fundamentalmente solo 2 fuentes. Sí, por lo que contaban los rusos, que han hecho un trabajo fantástico por otro lado, y lo que los americanos iban contando hasta que empezaron a dejar de contar porque estaba... Y bueno, es cuestión de estudiar. Es decir, examinas y bueno, confrontas y puedes contar más o menos lo que estaba pasando. Y te podías hacer una idea. El problema no es tanto eso como el hecho de que la información de origen vaya tan viciada o tan predeterminada que sea muy difícil interpretarla, y 2, y sobre todo, que el profesional carezca de las herramientas intelectuales para hacerlo, y 3, y muy importante, que carezca de la libertad para hacerlo. Y esto último tiene que ver con lo que yo contaba antes de la pérdida de estatuto profesional del periodista, pero paradójicamente ha sido un fenómeno producido no por la maldad del empresario, al que por otro lado muchas veces ha venido muy bien, por supuesto, que no se ponga gallito el viejo lobo de la redacción, como por el propio desarrollo tecnológico, que ha arruinado el trabajo del periodista. ¿Por qué no escriben hoy Marañón y Ortega? Porque ninguno de los dos sería capaz de decir en 140 caracteres tweet. No sabrían. Claro. Y además no le pagarían por ello, seguramente. Bueno. Y además los que dominan ideológicamente tampoco le interesaría. Claro, bueno. Estamos hablando efectivamente de eso. Yo creo que alguna vez he comentado que yo no creo en las teorías de la conspiración, yo creo en las realidades de la conspiración, porque es algo que ha funcionado a lo largo de la historia y que sigue funcionando. Recientemente una persona en Francia, que fue uno de los principales dirigentes de la principal logia masónica en Francia, ha escrito un libro, Un escándalo total, en el que decía que la masonería, enfrentada, por cierto, con los cristianos, con los judíos y con los musulmanes, que a su vez tienen su propia pelea geopolítica mundial, está intentando imponer un nuevo modo de vida, un nuevo estilo incluso de vida familiar, de vida social, absolutamente de todo, en el mundo y especialmente en Europa. Lo decía abiertamente. Y decía que para ello utilizan, entre otras cosas, los medios de comunicación, porque son los que crean esas líneas editoriales sociales en las que lleva a la gente muchas veces a adoptar medidas incluso para su propia vida que probablemente hacía muy pocos años no se hubiera planteado. ¿Cree usted que eso es así, que de verdad puede existir esas manipulaciones a tan alto nivel? Por supuesto que sí. Es decir, si comenzamos este diálogo hablando de la saturación, si diariamente recibimos esos flags hasta el punto de saturación, decenas de ellos todos los días, cuando entramos en las redes sociales, cuando vamos a esos medios de comunicación que habitualmente entramos a leerla para enterarnos un poco de las noticias, cuando nos ponemos una serie de televisión o cuando vamos al cine, es normal que uno va asimilando esa saturación de mensajes, hasta el punto de que se crea la sensación de que todo el mundo, y digo todo el mundo, globalmente, piensa así y tú no lo ves claro. Tienes esa sensación primero y no lo ves claro. Pero al final todos piensan así, pues será eso, seré yo el equivocado. En un mundo individualista, al final hay una cierta tendencia siempre a la autoinculpación. Seré que yo me estoy equivocando. Es muy difícil sostener, o hay que tener una claridad de criterios. Me estaré volviendo loco. Claro, es muy difícil sostener que a ver si voy a ser yo razón, a ver si esto no, y efectivamente estoy siendo víctima de una auténtica avalancha de mensajes que intentan condicionar. Y esto es lo que vamos, no es más que condicionamiento, pero al estilo del perro de Pavlov. Es decir, tanto nos tocan el timbre cuando nos mandan a comer que al final ya no hace falta que nos pongan la comida, que solamente con tocar el timbre ya actuamos, ¿no? Si además a eso le añadimos que ese teatro de operaciones puede servir para la guerra, en eso que algunas veces hemos llamado, sobre la teoría de la guerra híbrida, operaciones bélicas no militares, donde yo sé que lanzando un proyectil informativo voy a provocar consecuencias, pues tenemos que en manos de una tremenda minoría que controla una serie de holdings por el que pasa el 90% de las noticias que se van a transmitir diariamente, que puede ser utilizada como un arma geopolítico y que además sirve para el adoctrinamiento permanente de la opinión pública,
El título del programa es, evidente. No, hay muchos. Al final, como usted decía, el ciudadano llega un momento que está convencido de que le manipulan y al final simplemente lo que hace es leer aquello que coincide con su pensamiento y tampoco complicarse más la vida. Y adaptarse al entorno. Claro. Estaba pensando cuando estaba hablando Juan Antonio en un problema mucho menos aparentemente bélico que tiene más que ver con lo que ha contado Luis. Lo de la masonería, por cierto, es que empezó así. Hay un libro precioso de Gustave Cochin sobre las sociedades de pensamiento, que es como se llaman los grupos de reflexión de los revolucionarios antes de que cayera la corona, que justamente lo que hacían era utilizar la comunicación como escaparate de lo que ellos querían hacer. Funcionaba así, siempre ha funcionado así. Entonces, puede llamarse conspiración, pero no es nada secreto, o sea, es evidente. Bueno, a propósito de la manipulación, por ejemplo, hoy en España todos los medios sistemáticamente inciden, y es verdad que es una cosa muy desagradable y que hay que resolver, en lo terrible de lo que llaman violencia de género, que en realidad es violencia doméstica desde mi punto de vista, pero bueno, violencia de género, terrorismo machista, como lo llaman, bien, que causa cerca de 52, 55, el año pasado 57 muertes al año. Hay todos los años alrededor de 1.500 suicidios juveniles, que nunca salen en la prensa, que no son noticias. El problema permanente en todos los medios de comunicación es un problema que es verdad que es un problema y que es una cosa horrible que hay que combatir, pero que comparativamente es muchísimo menos relevante. Ves los análisis publicados, en fin, oficiales, del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial y descubres que cerca del 35% de los casos registrados de violencia de género en general, ya no digo asesinatos, en general, se producen entre comunidades inmigrantes, que representan un torno a un 5 o 7% del conjunto de la población española, es decir, es un problema muy localizado en gente que ha sido educada en otros criterios de la relación hombre-mujer. Está prohibido informar de eso. Entonces existe un consenso mudo en torno a la idea de que hay que crear una conciencia plena de que el gran problema de España es la violencia de género. Es un problema, sí, es horrible, sí, hay que solucionarlo, sí, pero no es el problema fundamental de la sociedad española. Bueno, pero has creado una conciencia que apunta en una determinada dirección. Desde mi punto de vista, esa dirección, en este caso concreto, es la disolución de la familia tradicional, que se presenta como una especie... Por cierto, solo el 10-12% de los casos más dramáticos de violencia doméstica tienen lugar en familias estables, el resto es en parejas rotas o tal, pero eso tampoco se cuenta nunca. Hay una idea predeterminada de cómo enfocar la información y está puesta al servicio de un proyecto ideológico. Bueno, esto no es difícil descubrirlo. Bueno, perdón, es difícil descubrirlo, pero se puede descubrir. A mí no me parece mal que uno use la información para abonar un proyecto ideológico concreto. Lo que me parece mal es que se oculte, que se trate de hacer pasar una interpretación de la verdad por la verdad plena, que además el que no la acepte ha de ser excluido de la comunidad, como hace, por cierto, en Madrid la ley de transexualidad recientemente aprobada. Hablando, por ejemplo, antes comentábamos siguiendo en esta línea, del conflicto en Siria e Irak. Efectivamente, aquí nos ha llegado las barbaridades, por supuesto, condenables y execrables que ha hecho el Estado Islámico, pero no nos ha llegado lo que hacen las milicias chiitas, lo que hacen los kurdos, y que parece ser, según informaciones de Naciones Unidas o de ONGs, que hacen exactamente lo mismo o muy similar. Incluso, fíjese si se llega a deformar la realidad, que ahora lo último que he oído que se ha puesto de moda en las noticias es llamar al Estado Islámico banda terrorista Daesh. O sea, la banda terrorista Daesh, es decir, que es no comprender absolutamente nada, es una simplificación que probablemente tenga mucho eco mediático, que cale muy bien entre la población, pero que desde luego no es comprender absolutamente nada de lo que está pasando allí. ¿Cómo cree usted que esto se ve desde otras partes del mundo? ¿Hay sitios donde todavía tienen una idea mucho más pura o son más puros porque precisamente están menos influidos? Porque está claro que nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos bombardeados constantemente con informaciones, que vamos a decir, tergiversadas en cualquier caso. Yo en la parte que conozco no creo ni que haya lugares más puros, ni que haya sitios donde se cuide más la objetividad de la información ni nada por el estilo. Simplemente están en otro lado de la trinchera de la guerra mundial mediática. El ejemplo de Siria es paradigmático porque nos enseña cómo se ha podido cambiar el discurso a lo largo del conflicto.
el mismo Estado Islámico, el Frente al-Nusra, que es Al-Qaeda, y demás bandas terroristas, esto durante mucho tiempo fue la oposición al régimen dictatorial de Bashar al-Assad, apoyado por Occidente. Incluso en España hubo un congreso en Córdoba donde asistieron líderes políticos y hasta un ministro. Ahí estaban sentados lo que entonces se llamaba Estado Islámico de Irak y Levante, posteriormente Estado Islámico, posteriormente Daesh. Allí estaban sentados, a los que se les ofreció toda la ayuda del mundo, porque entonces eran la oposición siria. Claro, a medida que el conflicto se ha ido desarrollando de otra forma y que ya los intereses han cambiado, ahora es la banda terrorista Daesh, los mismos. Incluso personajes que se hicieron mediáticamente famosos, como aquel que salió en un vídeo comiéndose un trozo de carne humana de un soldado sirio, entonces estaba en el Ejército Libre Sirio, que era la oposición respetable. Ahora está en el Frente al-Nusra. Es decir, han ido manipulando a la opinión pública sobre la guerra de Siria según ha ido conveniendo. Hay que demonizar a los enemigos del momento. Esto no es nuevo. En la Primera Guerra Mundial, el doctor francés Edgar Berillon publica un libro en el que explica que los alemanes son inferiores, que su intestino mide 2 metros más y por eso huelen peor. Claro, no es nuevo. Hay que demonizar al enemigo, es una de las claves. Lo que es nuevo es que de un día para otro, con la foto de un montón de niños muertos diciendo que habían sido gaseados por el ejército de Bashar al-Assad, cuando se demostró que esa foto era de otro sitio, de otra época, y no tenía nada que ver, que aquello no fue un ataque del ejército de Bashar al-Assad y que los únicos que han utilizado armas químicas en 161 ocasiones han sido la denominada oposición siria. Bueno, las fotos falsas fueron muy habituales también en la guerra de Bosnia. Es decir, que inmediatamente se cambiaba la opinión. Luis, ¿cree usted que efectivamente una vez más, la línea editorial, esta manipulación mediática, llega incluso a asesinar socialmente a personas? Quiero decir con esto, aunque sea una palabra fuerte, que las personas que ofrezcan una visión alternativa, que quieran ver las cosas desde otra perspectiva, desde el otro lado de la trinchera o desde el otro lado de la colina que decía Lidelhar, llega un momento que llegan a ser absolutamente ninguneadas, postergadas de la sociedad, que nadie quiera relacionarse con ellos y que, por supuesto, nadie les va a llamar para dar ninguna conferencia ni para participar en ningún debate televisivo. Yo creo que sí. Ahora hemos vivido un caso hace poco, que al final ha pasado sin pena ni gloria y que no ha tenido mayor trascendencia, que es el de la chiquita esta de Gran Hermano Vips, que la han cogido silbando el cara al sol. Y entonces ha sido un gran... Ahora Matamoros, no, pero ha sido un gran... Pero bueno, eso al final es una curiosidad. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, Albert Boadella. Albert Boadella, cuando yo era joven, era un hombre de izquierdas y antiespañolista. ¿Os acordáis del grupo La Fuera del Baus, etcétera? Bueno, pues este señor está absolutamente estigmatizado. Es decir, ahora mismo en Cataluña es un señor absolutamente perseguido. No sé si otro día oíste la noticia de que le han entrado en su casa, que tienen un pueblo de Gerona, y le han cortado los árboles, que prácticamente no puede salir a la calle. Bueno, pues eso es así. Y aquí porque todavía la sociedad está, tiene el refugio en otras provincias españolas. Pero en el mundo catalán, que es donde él vivía, bueno, está exactamente, no puede hablar con nadie le quiere, nadie le habla, y está marcado por una cruz claramente mediática, por lo que piensa y por lo que dice los medios de comunicación próximos al separatismo que piensa Albert Boadella. Evidentemente, eso es una realidad. Eso ha ocurrido siempre. Vamos a ver, podemos volver al caso Dreyfus, ¿no? Por poner que es el que siempre se pone, pero eso ha sido una realidad. El problema está que los medios de hoy día para estigmatizar a alguien son muchísimo más poderosos, muchísimos menos y muchísimos más grandes que los que eran antes. Porque antes es verdad que había, periódicos enfrentados. Si había un periódico, conservador que te atacaba, había un periódico progresista que te defendía. Pero hoy día es que prácticamente todos son de la misma gente, con lo cual en ciertos temas coinciden absolutamente. Es decir, que no hay posibilidad de diversión de criterio, porque esos, que decía, 6, 7 o 8 grandes lobbies mediáticos que controlan todo, pues controlan los dos medios, que hay veces que manejan uno contra ti y otro a favor, pero cuando realmente el tema interesa, todos van a ir contra ti, y eso no hay manera de combatirlo. Sí, y además hablamos de esa inmediatez. Efectivamente, coincido con usted. El Caramiro, por ejemplo, a través de Twitter, como alguien haga un comentario desafortunado que a alguien le interese destruir a esa persona, en muy pocas horas será expulsado de su trabajo, no le hablará probablemente ni la familia, cosa que se convierte en un auténtico drama. Eso, es un asesinato social, esa es la realidad. Es decir,
aquí tú sales en un medio de comunicación. ¿Puedo hacerte una postilla? También es verdad que si el delito no es muy grande, también rápidamente se olvida. Es decir, te insultan rápidamente, te marcan la cruz, pero si el delito, digamos, no es de lesa majestad, al día siguiente se olvida. Pero no importa, señor Togores, porque aunque sea en unas horas, aunque sea en un día, en 2 días, como él dice, ha podido ocurrir que ya te hayan echado de tu trabajo. Ha podido ocurrir que te hayan puesto en problemas incluso personales o con la familia, que haya amigos que te hayan dejado de hablar. Ha habido doctores a los que le han quitado la tesis doctoral. Es decir, que, o sea, cosas propias de las leyendas de la Inquisición, ¿no? Es decir, si me permito, en un caso, sí. el 90% de las personas que detienen, por ejemplo, por casos de pederastia, son puestos en libertad por falta de pruebas. En muchos casos porque son ordenadores robotizados por otra persona que en realidad no estaba utilizando esa persona a la que detienen inicialmente. Esa persona la han destruido socialmente, pero en cambio nadie, ningún medio, luego rehabilita socialmente a esa persona una vez que ya se han encargado de destruirla. Efectivamente, tristemente funciona así. De todas formas, este asunto de la capacidad letal de los medios ahora mismo para destruir a una persona o a más en horas 24 es un problema que solo tangencialmente tiene que ver con la manipulación mediática. Es decir, tiene más que ver con el que hemos creado una sociedad cada vez más histerizada y cada vez más intolerante en la vida práctica real, cada vez más organizada en torno a dogmas ideológicos que son los que le interesan al sistema de organización económica, social, política, a la ideología dominante, etcétera, y que están conduciendo cada vez más a una nueva dictadura. Es un problema mucho más amplio que el de la manipulación mediática, que en este contexto es algo que está a su servicio, ¿no? Y a mí me parece una cosa muy terrible que hay que denunciar y que hay que reivindicar una y otra vez la libertad individual, la libertad personal para pensar libremente, de verdad, lo que uno quiera, y lamentablemente la única forma de exteriorizar eso es precisamente esos medios de comunicación, de tal forma que no hay más remedio que no reivindicar por todos los medios y como sabría mejor que nadie el coronel Baños, combatir con las armas que uno tiene en ese momento. Y las armas quiero decir que cuando he dicho pederasta quería decir casos de pornografía infantil a través de internet, por si acaso no se me ha entendido bien. Pues es una buena corrección. Es una buena aclaración. Sí, sí. Hay un tema que es el de la impunidad. Es decir, otro de los temas es que en ese mundo mediático la impunidad es casi absoluta. Tú puedes hacer lo que quieras y luego a la práctica, yo no sé si os acordáis un programa que hubo hace mucho tiempo donde un juez condenó a un gran presentador de televisión y entonces le condenó a romper unos DVDs, entonces sacó ahí una máquina, hizo chacota porque la multa era de 300 euros, con lo cual la impunidad es muy grande. Yo muchas veces pienso, no bebo, pero a veces me entraría ganas, que habría que restablecer el duelo. El duelo, porque claro, si se restableciese el duelo, habría, eso decía Martín Prieto, claro, sería, dentro del ámbito periodístico, habría la gran ventaja de que ciertas cosas de esa impunidad se acabarían. Esos programas que hay del corazón donde dicen que la mujer de fulano es no sé qué y tal y cual, pues probablemente ese tipo de cosas acabarían, porque llegaría el marido y le pegaría un tiro o le daría ¿Tú estás seguro de que el marido no ha cobrado? Porque el problema de ese circo, precisamente, precisamente eso. Pero no siempre. Es otra dimensión de la manipulación que nos proponía Pedro Baños al principio de este programa. Porque está la gran manipulación y luego el pequeño manipulador que se presta para hacer de llave inglesa. Y el adocenamiento de masas. Voy a ir con Juan Antonio. Vamos a ir a las teorías de Goebbels. Esos 10 puntos que decía Goebbels de cómo manipular a la población, que hoy en día precisamente a través de este ciberespacio, de esa inmediatez, de ese poder que tiene ese mundo cibernético, ¿no cree usted que lo que está haciendo es que todo eso se ha potenciado, que efectivamente eso que decía repite muchas veces una mentira y al final se convierte en verdad? Hoy en día se puede conseguir de un modo mucho más sencillo. Eso de que había que mandar mensajes sencillos pensando en el más tonto de la población para que los mensajes calaran, en fin, todos esos principios, ¿no cree que en realidad se ha potenciado y que están más presentes que nunca? Sí, Goebbels lo que hace es teorizar lo que era la experiencia que los periodistas venían obteniendo desde hacía décadas y décadas y décadas, por decir siglos casi. Fijémonos, por ejemplo, que paralelamente a Goebbels se produce un acontecimiento en Estados Unidos muy sonado en su época y muy curioso, que es aquella transmisión de Orson Welles sobre la Guerra de los Mundos. Es efectivamente. Es decir, en el cual él estaba haciendo una representación teatral en la emisora, pero ya una sociedad lo suficientemente histerizada como ya era aquella,
porque no sé si es que presentía ya la Segunda Guerra No, Mundial. él estaba haciendo además deliberadamente para esterilizar. Claro. Entonces, jamás dijo esto es una representación teatral. Sí, al final. Claro, pero cuando ya nadie estaba escuchando, evidentemente, porque todo el mundo había salido huyendo de la invasión de los marcianos, ¿no? Claro que es verdad. Es decir, si tú unes la repetición, la sencillez, apelar a las emociones y a los sentimientos, la dramatización, toda esa serie de cosas, todos esos ingredientes los vas uniendo, que al fin y al cabo es lo que hace Goebbels, vas recogiendo la experiencia. Hace revivir los claro. mitos, los odios ancestrales. Entonces tú lo pones en funcionamiento con una herramienta tan potente, tan inmediata, tan veloz, de tan largo alcance como son los medios electrónicos actuales. Lo que decía antes, es un teatro de guerra infernal, donde quien tenga el poder de dominar esas redes, y ahí también los mismos personajes suelen estar, que son los que tienen la mayor parte relacionada de Google, de Facebook, de Twitter y demás, tienen una capacidad gigantesca para de alguna forma adoctrinar, adocenar, influir, determinar la opinión pública. Y eso, yo por eso decía antes un poco que es el fin del periodismo, tal como lo hemos conocido siempre, porque implica un poco, el periodismo implica un poco la crítica, ¿no? Y pero la reflexión. usted dice el fin del periodismo, yo me atrevería a decir un poco en cierto modo el fin de la libertad. Yo estoy mirándome a mí como si la fuera mía. Cuando pensábamos que éramos más libres que nunca, de repente estamos viendo en la propia Europa grandes retrocesos en la libertad. El caso de Turquía, que parece ser que el gobierno está comprando prácticamente todos los medios de comunicación audiovisual, gran parte de los medios escritos, incluso algunos países que no quiero citar, del norte y del este de Europa, que se les acusa también que la libertad de prensa empieza a estar cada vez más restringida. Incluso algunas de estas normas relacionadas con el endurecimiento de las medidas antiterroristas o antiyihadistas que están reduciendo la libertad para hablar y para expresarse con naturalidad, como debería ser propio de un sistema democrático. ¿No cree usted que estamos retrocediendo nuestras libertades? El caso de Francia, donde el 95% de la prensa escrita vive casi exclusivamente de las subvenciones al papel que da el gobierno, razón por la cual no hay prensa. Por ejemplo, el Frente Nacional tiene cerca del 30% del voto de los franceses y ocupa el 5,8% del espacio mediático. Por ejemplo, las medidas de distorsión de la competencia como las del gobierno español, que han permitido que dos grupos que tienen juntos solo el 51,4% de la cuota de pantalla tengan, sin embargo, el 95,6% de la cuota publicitaria, Mediaset y A3 Media, claro que sí. ¿Por qué? Porque Occidente ya no funciona como hace solo 15, 20 años en términos de, hablo de Europa sobre todo, en términos de un poder político de carácter estatal, sino que funciona cada vez más como aquello que Max Weber llamaba constelación de intereses, en la que los grupos de la oligarquía financiera, la mediática, la política, los aparatos culturales, etcétera, entre sí, copulan para quedarse con el conjunto de la administración de la voluntad de todos. El resultado es lo que tenemos ahora mismo. Hay una colusión plena entre, a veces colisión, pero sobre todo colusión entre el poder político y el poder mediático. El caso de España es paradigmático, es decir, se han utilizado medios de comunicación para crear lo que el poder ha querido crear. Y ocurre en otros países. Que la gente tome conciencia de esto. Yo nunca he sido particularmente optimista en nada, pesimista tampoco, pero bueno, así que sinceramente lo creo, pero sí me parece importante que para los que, por suerte o por desgracia, ya solo podemos ser periodistas, esto se convierte en un horizonte permanente de reivindicación, es decir, no podemos plegarnos a esa situación, no tendremos más remedio que conllevarla, porque al fin y al cabo el que paga es otro, pero la reivindicación de la autonomía profesional a la hora de transmitir información en plena libertad ideológica y piense uno lo que piense, eso es lo de menos, pero la autonomía profesional en ese sentido me parece irrenunciable y es una batalla que hay que plantear ya, y en las cada vez menos instituciones profesionales la plantean. En esta manipulación también no se aplican algunos de los principios básicos de la manipulación, valga la redundancia, como la de crearnos problemas muchas veces de una manera exagerada
para proponernos soluciones que al final lo único que hacen es todavía limitarnos más nuestras libertades? Bueno, vamos a ver. Lo que está diciendo antes Esparza, yo lo tengo claro. Es decir, el tema de que hay unos poderes que manipulan los medios de información es que al final nadie se lo cree. Nadie se cree que hay alguien tan poderoso, porque esa teoría de la conspiración yo no me la creo, pero sí creo que hay medios que los manipulan, es decir, grandes fortunas, grandes capitales. Entonces, eso no se lo cree. Y sí es verdad que se nos crean problemas ficticios. Por ejemplo, el otro día, mire usted, a mí que Mario Conde esté o no en la cárcel, pues en el fondo me da igual. No afecta a mi vida cotidiana. Pero ayer todas las noticias estaban en Mario Conde. Era lo único que preocupaba, que por cierto creo que ya ha salido la hija y tal, con lo cual tampoco. Es decir, pero bueno, era lo que nos preocupaba ese día. Realmente, esa manipulación consciente de esos medios de comunicación por esos grupos son donde van dirigiendo digamos, la manada de cabras a un sentido y otro. Yo hace poco leía otra vez el Bushido de Nitobe y volví a subrayar una frase que me llama la atención. Decía, cuando una civilización, la gente normal solamente se preocupa por el dinero y sus soldados temen a la muerte, está en decadencia. Y es que nuestro problema es que nuestros soldados temen a la muerte y nosotros solamente nos preocupamos de ganar dinero, de nada más. Y eso es realmente la clave. Y probablemente eso es porque nos han convencido que morir en la guerra es malo, porque tenemos que ser pacifistas, y que además el dinero es lo único que justifica el trabajo y el esfuerzo de los hombres, y así nos va. Bueno, pero es que lo que está diciendo Luis es otra de las claves de la manipulación. Es decir, que nos centremos en cosas banales, muy llamativas, pero que no sirven para nada, que de realidad no tienen ningún calado, para distraernos de los auténticos problemas sociales, económicos que tiene un país. ¿No es así? Es así en cuanto a lo que significa la problemática local. Es decir, ya no me voy a referir a lo global. Efectivamente, cualquier poder interrelacionado, el político, el económico, el mediático, como ha señalizado antes Esparza, va a intentar que si un problema no lo puede resolver, esconderlo. Va a intentar que si un problema admite algún tipo de solución que sea la que le conviene, imponerla. Como la solución racional, lógica y cualquier otra será un absurdo, un disparate o lo que sea. Es decir, claro que sí, es decir, pero esto todo son manejos de la misma herramienta. La cosa que diferenciaba el ordenador como herramienta de cualquiera de las otras que ha inventado la humanidad es que era una herramienta que valía para aquello que tú quisieras que valiese. El martillo valía para lo que valía y el arado igual, pero el ordenador vale para lo que tú quieres que valga. Y tú lo programas en función de lo que tú quieres conseguir. Y en un mundo mediático donde se funciona a través fundamentalmente de sistemas de ordenadores, pues lo que se hace es utilizarlo para lo uno quiere. Quien domina esas redes, quien domina esos medios, quien domina toda esa herramienta, lo va a utilizar para lo que quiere. A nivel local será para una cosa, a nivel represivo para asesinar socialmente a quien sea, a nivel global para seguir determinada geopolítica, y a nivel económico pues para garantizar las ventas, los ingresos económicos, el que la gente consuma lo que yo quiero, el que la gente vea lo que yo quiero, el que la gente piense lo que yo quiero. Que definitivamente es el aspecto fundamental de la manipulación, que la gente piense lo que yo quiero. Voy a terminar ya con usted, que ya se nos acaba el tiempo, José Javier. Hay rumores de que los principales medios de comunicación, usted hablaba de las líneas editoriales y hablaba de que no son malas en sí, pero en realidad hay rumores de que los principales medios de comunicación, los principales periodistas, en realidad, directa o indirectamente, están, no voy a decir pagados, pero digamos dirigidos, y no solamente por los países que a lo mejor todos podíamos pensar, porque son los que también ahora mismo tienen mayor eco mediático, pero por muchos más países, por muchas más organizaciones, y que en realidad todo el mundo mantiene esa línea editorial, pero porque tiene unos intereses económicos detrás. No sé si esto es cierto, simplemente se queda en el ámbito de la rumorología. Yo creo que es verdad, pero obedece a un fenómeno muchísimo más complejo. Es el fenómeno del poder cultural y de su estrategia. Régis Debray lo estudió muy bien hace muchos años y, por cierto, de forma crítica, y desapareció de la circulación. Tiene gracia, después de haber sido asesor de Mitterrand. Es verdad que existe una coincidencia general en torno a ciertas ideas fuerza que se transmiten a la sociedad. Es verdad que esas ideas son las de las élites culturales que transmiten en las facultades a periodistas que cuando llegan a desempeñar su profesión en realidad no hace falta que les condicionen, puesto que ya vienen condicionados del aula, pero que obedecen a la previa conquista de los aparatos del poder cultural del Estado, o más en general de eso que se llama la sociedad abierta. Eso es una guerra cultural. Hoy es una dimensión de la guerra desde el momento en el que uno de los campos aspira a la dominación global.
hoy estamos, y en eso este final de mi intervención recupera la primera parte de la intervención de Juan Antonio Aguilar hace un instante. Ese es el gran escenario. Es decir, la gran guerra global no es una guerra solo militar, solo económica, solo política, es también una guerra fundamentalmente ideológica, o si se prefiere espiritual, porque al final lo que está en juego es la idea que se hacen los hombres de su vida en este suelo, individual y colectivamente, ¿no? Y en ese sentido la mayoría mediática sin duda apunta en una dirección que no es, sin embargo, la que instintivamente siente la mayoría de la sociedad. Quizás el mejor ejemplo es España, y con esto termino, donde hemos estado 35 años golpeando sistemáticamente la conciencia histórica nacional hasta el punto de que nuestros jóvenes hoy no tienen la menor idea de quién era don Pelayo, y sin embargo son esos mismos jóvenes los que están consumiendo en cada vez mayor proporción literatura histórica, novela histórica o divulgación histórica, porque el poder puede acabar con todo menos con las pulsiones naturales del ser humano, y la identidad es una de esas pulsiones, ¿no? Pues no voy a citar a ningún país, pero le puedo garantizar que nuestros televidentes se quedarían muy sorprendidos si supieran la cantidad de personal que tienen los principales ejércitos del mundo dedicados a operaciones de información y a guerra psicológica. Muchísimas gracias, José Javier, Luis, Juan Antonio, un auténtico placer. Y a todos ustedes, como siempre, les he traído a los mejores expertos para hablar de un tema tan sumamente delicado, tan sumamente complejo. Como vemos, nos intenta manipular, pero a través de este programa, como siempre, les intentamos traer información veraz, como les digo, con los mejores especialistas, libre, independiente, por lo menos mientras nos lo sigan permitiendo. Y a todos ustedes, una vez más, darles las gracias más encarecidas. Nos están mandando muchísimas sugerencias, muchísimas también posibilidades de hacer programas diferentes, con otros títulos, con otros contenidos, y que, por supuesto, iremos poniendo en marcha en las próximas ediciones. Y como les digo siempre, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por vernos, y también muchísimas gracias por oírnos. Hasta el próximo programa.